aquí, por fin rompiste tú la barrera del miedo, porque el miedo nos paraliza. Ese es el problema, el miedo lo que hace es paralizarnos. Cuando rompiste la barrera del miedo y te paraste aquí y diste la parte de las ofrendas, ¿cómo te sentiste? Te sentiste victoriosa. Y el que se sentó allá y todos estábamos y te escuchamos, parecía que hacían años que tenías eso ahí dominabas esa parte. ¿Verdad que sí? Así lo vimos. ¿Sabes qué? Tienes que seguir creyendo, porque Dios ha depositado en ti y tiene mucho más. Tiene mucho más. Mucho más. A través de ti, a través de la voz que Dios te dio, a través de ese don, Dios va a romper ataduras. Dios va a traer liberación. Pero tú tienes que creerlo. Tienes que creerlo. Aleluya. Si no fuera por el poder de Dios, yo no estuviera aquí frente a ustedes hablando. Si no fuera porque es Él. Pero Dios va más allá. Qué bueno que el Señor va más allá de nuestras capacidades, de nuestra inteligencia, porque Él es todopoderoso. Oye, mi hermano, y todo el tesoro de la sabiduría está en Él. Y cuando nosotros estamos en Él, nos volvemos sabios. Porque ¿qué dice la Escritura? Que si alguno tiene falta de sabiduría, que se la pida a Dios, que Él es ¿qué? Él es bueno, Él es rico y Él da en abundancia. Mira, tú le pides quizá un chorrito y Él abre, oye, completo, la pluma completa. Aleluya, qué bueno. Ay, yo me gozo tanto. Amado, imagínate si no es bueno servirle a un Dios así. Voy contigo ya mismo. Contigo ya mismo. Aleluya. Dice que yo hoy le quiero hablar de la fe, ¿verdad? Hemos estado hablando en esto. Y le voy a traer aquí algo que escribí para seguir el hilo del pensamiento, ¿verdad? Dice, ¿qué es la fe? Vamos a ver, ¿qué es la fe? Según la Biblia, Hebreos 11, versículo 1 dice, es pues la fe la certeza de los que se espera y la convicción de ¿qué? Dios, yo creía que era de lo que se veía. Precisamente es de lo que no se ve. Óigame, Padre, abre los ojos, abre los oídos, Señor, porque es de lo que no se ve. Nosotros tenemos el poder para declarar y llamarle a las cosas que no son como si fueran, y se van a manifestar, porque con nuestra palabra vamos a traer del ámbito espiritual al ámbito físico, al terrenal. La fe nos fue dada para traer el cielo a la tierra. Oye, no fue para nosotros irnos con la fe para el cielo, no, de traer ese cielo a la tierra, porque tú y yo vamos a gobernar aquí en la tierra. Los cielos van a ser nuevos, la tierra va a ser nueva, pero es aquí donde vamos a gobernar. Aleluya, es aquí donde vamos a estar con Él, juntamente con Él gobernando. ¡Qué poderoso! Amados, en el nombre de Jesús, yo declaro que tú sales hoy aquí lleno de una fe tan poderosa. Tú sales con el pecho hinchado hoy. Tú no sales de este lugar como entraste. Si hay incredulidad, si hay falta de fe, en el nombre de Jesús, yo declaro que eso se va hoy. Que eso se va hoy. Aleluya. Según el diccionario Word Reference, dice, la definición según el diccionario, no, se ríe, es que déjenme decirle, el Señor le está haciendo milagros. Ustedes se van a sorprender cuando yo de aquí, cuando Julio Víctor me tenga que hacer traducción del mensaje que yo vaya a dar, porque yo lo voy a dar en inglés y en el español. Oye, pero si aquel que es poderoso para hacer más abundantemente de lo
que pedimos o entendemos. ¿Tú crees que no tiene poder para que yo hable inglés aunque no lo sé? Aleluya. Ah, santo. ¿Habrá algo imposible para Dios? Oh, Señor, aleluya, Padre. Ahora se cambia el idioma, te va a tener que pedir aquí un intérprete. Santo. Alaba. Según el diccionario, la fe es creencia en algo sin necesidad de que haya sido confirmado por la experiencia o la razón, o que haya sido demostrado por la ciencia. Según el diccionario define la fe así. Entonces, quiere decir que si es algo, la fe es algo que va más allá de la razón. La fe no se puede razonar. Miren esto. La Biblia, ¿verdad?, nos habla de la fe y dice, es estar totalmente seguro de que uno va a recibir lo que espera, es estar convencido de que algo existe aun cuando no se puede ver. Te pregunto, ¿tú estás convencido de que Dios existe? Hebreos 11:6 dice lo siguiente. Proyéctamelo, por favor, que lo voy a leer de la pared. Dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios. Número 1. Si tú no tienes fe, si tú no puedes creer lo que dice la Escritura, tú tienes un problema. Tienes que arrepentirte, pedirle perdón a Dios. Dice, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador, ¿sabes qué? Que es merecedor de los que le buscan. Papá es bueno. ¿Tú sabes qué pasa? Que es que nosotros, nuestra mente, ¿verdad?, nuestra alma, lo que está metido en este disquete es tan contrario a la fe que se nos hace difícil. Vamos a ver. En el ámbito natural en el que nosotros nos movemos y vivimos, ¿verdad? Nosotros como padres, ¿qué es lo que nosotros recompensamos a los hijos? ¿Cuándo nosotros recompensamos a un hijo? Cuando obedece, cuando hace las cosas bien, ¿verdad que sí? Cuando nosotros recompensamos a nuestros hijos, cuando nos agrada lo que él hace. Pero si nos enfurece, ¿qué hacemos? Nos castigamos. Amados, Dios es recto, sí, Señor, pero Dios es diferente a nosotros. Cuando estamos hablando de que Él, esa palabra, de que Él es, dice que es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador, que es merecedor de los que le buscan. Nos habla también de la gracia de Dios. ¿Se acuerdan de cuando les definí la palabra gracia, lo que era gracia? Por gracia sois salvos. ¿Verdad que sí? Y dice que esto es un don de Dios, que es un regalo de Dios. Dice que no es por obras. ¿Verdad que lo dice? Lo que Dios nos ha querido dar no es porque tú y yo no los merecemos. Entiende eso de una vez. Es que no, yo no me lo merezco. Es que a Él le plació dármelo. Si Él me bendijo con toda bendición, no es porque yo era la nena buena de papá. Es que a Él le plació hacerlo. Hallé gracia delante de sus ojos. Óigame, ¿qué pasó con María? María halló gracia delante de los ojos de Dios. Simplemente halló gracia. No era que María era la mejor joven que había en ese lugar. Simplemente que como Dios se reserva el derecho de admisión, a Dios le plació darle a María ese privilegio de que en el vientre de ella fuera concebido
a través del Espíritu Santo, Jesús. Pero fue por gracia. Y hay algo bien interesante, porque cuando el ángel le trae a María esta revelación, me gusta la contestación de María, porque María no cuestionó. María dijo: hágase en mí tu voluntad, hágase conforme a lo que tú dices. Y cuando se encontró con Elizabeth, lea esa historia, lea eso para que usted vea. Cuando Elizabeth la ve, le dice que bienaventurada es la que creyó, porque se va a hacer como le dijo el ángel. Bienaventurada la que creyó. Es que esto es cuestión de fe, es cuestión de creer. Cuando dudamos tenemos problemas. Y vamos a seguir. Y dice entonces que es imposible que nosotros podamos agradar a Dios sin fe. Hay que creerlo, ¿verdad? Nosotros andamos por fe y no por vista. Segunda de Corintios 5:7. Miren, escúchenme una cosa. Esa palabra dice: porque por fe andamos, no por vista. Quiere decir que lo que yo vea con mis ojos físicos no determina lo que va a suceder, lo que Dios va a hacer. ¿Sabes con quién nos pasa mucho esto? Te lo puedo poner de ejemplo. Con las personas. A veces nosotros, porque estamos limitados, vemos una persona y ya por la apariencia física nada más, ya nosotros lo descartamos. Eso es según nosotros. Según nosotros, ese joven que estuvo aquí el viernes tiene un problema en la vista, él lo dijo, ¿verdad? Tiene varias condiciones y entre ellos dijo que tenía, ¿cómo? Diplopia, algo así, ¿verdad? Que es que él ve doble. En el ámbito humano, ¿estaría descartado? Es más, en el Antiguo Testamento, él hubiese estado descartado. Porque allí todo el que servía tenía que ser, mire, perfecto, sanito, no podía tener ningún defecto. Eso tenía que estar. Sin embargo, nosotros vivimos ahora bajo la gracia de Dios. Él vino a restablecer su reino y le place a Él utilizar gente como tú y como yo. Así como somos, lo que tenemos que tener es disposición, lo que tenemos que tener es fe, lo que tenemos es que creerle. Creerle. La fe es contraria a la lógica y al razonamiento humano. La fe no se puede razonar. Si tú te pones a razonar la fe, mire, en la fe 1 más 1 no es 2. En la fe 1 más 1 te puede dar a 3,000, a 5,000. Es así. Óigame, Jesús estaba predicando y vio una multitud frente a él que estaba hambrienta y cansada. Y no quiso despedirlos sin darle de comer. Y ahí estaba hablando de alimento físico, porque ya el espiritual él se lo había dado. Y le dijo a los apóstoles: ¿qué tienen ustedes ahí? ¿Qué es lo que hay para darle? Porque manda que toda esta gente se siente y le dice: pero mira, aquellos que veían solamente lo que estaba ante sus ojos, miraron, en una ocasión habían 5 panes y 2 peces. ¿Sabes cuántos hombres habían allí sin contar mujeres? 5,000. Sin contar mujeres y niños. Ahora dime tú, en la matemática de Dios, 1 más 1 será 2. No. ¿Ah? No, señor. Es que Ashley hizo la misma suma que tú. Así que la fe no se puede razonar.
cuando nosotros razonamos la fe, le damos lugar a la incredulidad. Le damos lugar a la duda. Y entonces nos metemos en problemas. Y ya mismo te voy a decir qué es lo que trae eso. Tú y yo le servimos a un Dios que es sobrenatural. Si yo te pregunto a ti, defíneme a Dios, defíneme con palabras qué es Dios. ¿Quién me puede dar una definición de lo que es Dios? Y te hago esta pregunta, ¿tú sabes por qué? Pues yo te voy a dar una definición muy buena que encontré perfecta. Porque nosotros necesitamos conocer todo esto, porque hay gente que nos va a preguntar, ¿y quién es Dios? Porque Dios es un espíritu y tú no lo ves. Dice esta definición que la da el apóstol Guillermo Maldonado en el libro de Caminando en el Poder Sobrenatural, dice, y me gusta mucho, mira lo que dice: Dios es un ser espiritual. Estamos todos de acuerdo, ¿verdad? Es sobrenatural. Dios es eterno, es inmutable, ¿sabe? Ni cambia y es eterno. Que tiene atributos y habilidades sobrenaturales. Que vive en la dimensión de la eternidad, que vive en el ámbito espiritual. Óyeme, ese Dios poderoso que tú y yo le cantamos canciones, al que tú y yo le oramos, en el cual tú y yo creemos, no está sujeto a las leyes de la física. Entiende eso de una vez. Lo que para ti es imposible, porque tú y yo estamos limitados. Cuando hablamos en el ámbito terrenal, nosotros estamos limitados, pero nuestro Dios no. Nuestro Dios no está limitado. A nosotros, la ley de gravedad nos impide volar, ¿verdad que sí? Pues tú te tiras por esa escalera, no vas a los escalones, sino que te tiras. Y tú sabes, si Dios no te ha mandado, te vas a caer estrellado abajo como un panapén. Nosotros somos los que esas leyes nos limitan, pero al Dios que tú le sirves, en el que has creído, no está sujeto a eso. Óigame, pero qué bueno. Diga, qué bueno que Dios no está sujeto. Oye, tú sabes que Dios te puede llevar de un lugar a otro sin que tú tengas que comprar un pasaje de avión. Ay, Señor, qué maravilloso. Ay, Dios mío, yo quiero que eso... Yo quisiera que eso se manifestara alguna vez en mi vida y que de repente, es más, sin yo tenerme que montar en la guagua, yo aparezca en otro lugar. Vamos a poner en Puerto Rico, que de momento yo aparezca en la casa de Ashley cuando él se está haciendo un sopón. Aleluya. Nosotros tenemos que ver y entender esto y creerlo. Entonces, movernos en ese ámbito creyendo siempre que cuando tú vas a hacer las cosas que tienes que hacer en Dios y para Dios, recuerda que te vas a mover con el poder de Él. Por eso tú no te tienes ni puedes cohibirte de orar por alguien. No puedes. Si tú le has creído a Dios, tú no te puedes cohibir, no te puedes trancar. El miedo no se puede apoderar de ti. El miedo lo tienes que reprender, porque el miedo no procede de Dios. El miedo no procede de Dios. Dice la palabra del Señor que que Él no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de dominio propio. Si nosotros en algún momento sentimos temor, lo correcto es que oremos. Ora y repréndelo y encomiéndate, Señor, me voy a lanzar en tu nombre, lo voy a hacer. ¿Entiendes? Porque el miedo paraliza. El miedo es un obstáculo, es una de las... Miren, el miedo es una de las pequeñas zorras, de las pequeñas cosas que usa Satanás e impide que nosotros podamos hacer cosas grandes para Dios.
Mira si el miedo es tan terrible, que estaba leyendo lo que le sucedió a un hijo de Dios cuando todavía era un adolescente, y él lo pone como ejemplo de lo que es el miedo. Es una persona alta, gruesa, ¿sabes? De un cuerpo, ¿verdad? Bastante grande, mide como 6 pies él. Y él repartía periódicos en su juventud para ganarse el dinerito. Y todo iba muy bien hasta que un día le salió a su encuentro un chihuahua. Oye, pero Zulma, que tiene chihuahuas en la casa, yo no sé si alguien más tiene aquí chihuahua en la casa. Bueno, Mayra, que mucho alborotan. Oye, qué bravitos son. Van para adelante. A menos, ahora, cuando tú sabes lo que tú eres ante un chihuahua, ¿qué tú haces? Cuando el miedo no te domina. Cuando el miedo no te domina, tú le... ¡Ah! Y hace así. Y hace... ¡Ah! Y se va. Pero si tú le demuestras miedo, el chihuahua te va a atacar. Te va a atacar. ¿Y sabes lo más que va a hacer? Es cogerte aquí el tobillo. Porque él no... Él no llega hasta más. Yo recuerdo... Papá, tú te recuerdas, ¿verdad? Yo recuerdo que nosotros fuimos a visitar una familia en un apartamento en San Juan. Eran dueños de una joyería y mi esposo daba seguridad en ese lugar. Y nos invitaron y fuimos. Oiga, mi hermano, yo no tenía todo este conocimiento que tengo ahora. Y yo le tenía mucho miedo a los perros porque en una ocasión un perro me mordió aquí en el brazo. Y cuando llegamos a aquel apartamento, porque déjenme decirle, como que los perros saben, ¿verdad? Que dicen que ellos pueden olfatear y saben cuando tú le tienes miedo. Y aquel chihuahua salió como un león. Yo lo vi como un león. Oye, y el trapo de chihuahua me cogió el tobillo. Aquí, por eso le digo, por experiencia propia, sé que hasta donde más llegan es hasta ahí. Y total, así. Pero ¿sabes qué? El corazón se me quería salir. No sé cómo no infarté allí. Y temblaba desde la cabeza hasta los pies. Un chihuahua. Ese es otro tema. Vamos a quedarnos en el chihuahua. ¿Verdad, Julio? Vamos a quedarnos en el chihuahua. Pero fíjate como cosas, ciertamente, como cosas que son pequeñas. Porque yo sé que soy más grande que una cucaracha. Y que le puedo gritar y la puedo matar. Por testimonio lo sé. Pero entonces, ¿por qué me da tanto miedo? Señor, reprenda al diablo. Debe tener algún pelo del diablo la cucaracha esa. Pero miren, volviendo al tema, este joven, entonces, el miedo fue tal cuando le salió el chihuahua, porque el chihuahua fue agresivo, que lo llevó a dejar de vender los periódicos. Mire lo que puede hacer un miedo. La fuente de ganancia que él tenía, la perdió por el miedo. Y él lo narra como una experiencia de lo que hace el miedo en nosotros. Nos paraliza, nos detiene. Mire, nos cerramos ahí. No nos movemos, ¿verdad? Pues entonces, nosotros le servimos a un Dios que es sobrenatural. Y que las leyes de la física y todo esto están él no está sujeto a ello. Él está por encima. ¿Y qué pasa? Cuando tú y yo le creemos, tú y yo nos convertimos en unos agentes cargadores de ese poder. Y es poderoso y es maravilloso lo que Dios puede hacer a través de ti y de mí. Y Dios quiere que nosotros vayamos creciendo en ese conocimiento para que en nosotros se manifieste. Para que en nosotros se manifieste. Y que cuando aquí nosotros oremos por una persona para que sea sanada de algo, para que una persona quede liberada al momento, como pasaba con Jesús.
Y sí es para cada uno de nosotros. Dios no hace acepción de personas. Dios no hace acepción de personas. Ahora, ¿por qué? En unos se manifiesta y en otros no. Pues ahí entonces, lo que hay que ver es, número 1, incredulidad. Ese es el número 1. Hay incredulidad. Número 2, ciertamente tiene que haber un caminar de rectitud. Tiene que haber un caminar de rectitud y de obediencia al Señor. Porque ¿recuerdan la palabra del Señor cuando aquellas personas, aquellos varones quisieron imitar lo que Pablo hacía? Y fueron allá, vieron a Pablo que estaba, Pablo ora y los demonios le salen a la gente. Vamos nosotros vamos a hacer lo mismo. Y allá fueron, ¿verdad? Eran unos hermanos. Y se pusieron, ¿verdad?, a cucar. Y a mí lo que me llama la atención, fíjate, de ese texto, pues le dieron una pela sabrosa, ustedes lo saben, ahí lo dice la palabra. Pero lo que me llama la atención es que el demonio que les habló, porque el demonio le habló y le dijo, a Pablo nosotros lo conocemos y a Jesús también, pero ¿y tú? ¿Quién eres? ¿Y tú? ¿Ves? ¿Ves? Entonces, esa es la cuestión, está para nosotros, está a nuestra disposición todo el poder de Dios, todo lo que el Señor quiere hacer con nosotros. Pero tenemos, número 1, que creerlo. Y número 2, sí tenemos que caminar en obediencia, tenemos que caminar una vida llena, ¿verdad?, de frutos que agraden al Señor. Eso sí es una realidad. Porque una persona que tenga solamente conocimiento, le pasaría lo que dice en la palabra del Señor, que los demonios también creen y tiemblan. Cuando dice que los demonios creen, quiere decir, mira, que los demonios tienen conocimiento, que conocen la palabra, que saben quién es Jesús. ¿Acaso cuando Jesús se acercaba, sin Jesús decir nada, no le decían, Jesús, hijo de David, ¿qué tienes contra nosotros? ¿A qué has venido a atormentarnos? Y Jesús no le había dicho nada. Pero ellos sabían quién él era. Ellos sabían que era lo que él cargaba. ¿Verdad que sí? Porque Jesús era humano, pero Jesús había creído. Jesús estaba investido del poder de Dios. Óyeme, pero Jesús oraba. Jesús ayunaba. ¿Entiende? Jesús utilizaba las armas que hay en la Escritura que Él nos enseñó y nos dio modelaje de eso para cargarse de la presencia y del poder de su Padre. Por eso se retiraba tantas veces a orar. ¿Y qué es lo que dice la palabra? Que cuando tú te vas en lo secreto, vamos a esa palabra para refrescar nuestra memoria. Está en Mateo. Dice que cuando nosotros oramos en lo secreto, Mateo capítulo 6, versículo 5, fíjate lo que dice. El versículo 6, voy a leer, del capítulo 6 de Mateo. Dice, mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto. ¿Verdad? Que está en secreto, ¿verdad? Que está en secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto, te va a recompensar en público. Quizás en muchos de los hijos de Dios no se manifiesta más el poder y todas las señales que queremos ver, porque nosotros no oramos, o quizás no todos, pero algunos no oran. Y el orar es algo que aquí se enseñó, es un mandato, hay que orar, no es opcional, hay que orar.
Entonces, mientras más tú ores, más poder tú vas a tener. Haz la prueba. Hazlo como un experimento para la feria científica de la Iglesia Centro Cristiano Shalom.